¿Me estás pidiendo que hable acerca de la dualidad y de la manera más sencilla posible? Bueno, lo voy a intentar. Vamos a ver si funciona. En primer lugar tenemos la definición de dualidad. No podemos hablar de algo sin tener una definición, por lo menos, que marque el precedente. Según la Real Academia Española, el término dualidad significa existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una misma persona o en un mismo estado de las cosas. Dos caracteres distintos, diferentes, no pueden ser iguales. Dos en un mismo estado de las cosas. Por ejemplo, podríamos decir, una persona es buena y mala. Ese es un ejemplo de dualidad. Dos estados diferentes, pero compartidos en una misma persona. A eso le llamaríamos dualidad. Podremos decir también que dualidad sería en el estado emocional cuando dices, siento tristeza y al mismo tiempo alegría. Pues, en términos generales, si eso es cierto, hablamos de una dualidad. La dualidad es como la cualidad de lo dual. Dual significa que hay dos, pero dualidad tienen que ser dos distintos, dos cosas diferentes, no dos cosas iguales. Cuando hablamos que hay dos cosas iguales, pues estamos hablando de semejanza o igualdad. O sea, lo contrario a la dualidad sería la igualdad. Sería su antónimo. Algunos han pensado que sería la unidad. No. La unidad es otro aspecto diferente al de lo contrario de la dualidad. La igualdad significa que cualquier cosa es la misma. Ahí estamos hablando de igualdad. Así que, reconociendo la diferencia entre dualidad e igualdad, ahora podemos ver rápidamente unidad. Unidad significa que solamente uno existe. No hay algo que se le pueda contraponer. La dualidad implica que hay dos existentes en un mismo estado. Por lo tanto, podemos decir que la diferencia marcada entre la unidad y la dualidad es que en el mismo estado de las cosas existen una o más cosas o fenómenos. Bien, eso sería, digamos que la manera más ambigua, más sencillita. Ahora, un poquito más del barrio. Un ejemplo de dualidad sería yo puedo chiflar y comer pinole al mismo tiempo. Esa es la dualidad. Dos cosas que parecen imposibles, porque inténtalo tú, querido amigo. Ponte a chiflar y come pinole. O haces una cosa o haces otra. Pero si tú dijeras que es posible que lo hagas, estaríamos hablando de que tienes una dualidad en ese aspecto. Eres dual. Si no es posible que lo hagas, no tienes dualidad en ese aspecto. O haces una cosa o haces otra. Ahora, ya que lo vimos así con el barrio, pues lo podemos hacer también mucho más complicado. ¿Para qué hacértelo fácil, amigo, si te lo puedo complicar? Veamos la dualidad desde el punto de vista de la filosofía, que es donde viene la chicha, viene la grasita, viene lo chido. La dualidad en la filosofía también trata de explicar al mundo dividiéndolo en dos principios. Por ejemplo, algunos pensadores como Platón decía que había un mundo sensible que tocabas, que olías, que chupabas, y un mundo de las ideas, que no tocabas, no chupabas, no olías, pero podías pensar. La dualidad en ese punto de Platón es que tanto el mundo que ves existe y convive con el mundo de las ideas. Los dos existen, los dos son reales. Eso decía Platón. Descartes tiene otro ejemplo de dualidad. Descartes decía, la mente y el cuerpo son aspectos duales, pero diferentes, porque el cuerpo es materia, mientras que la mente es intangible e inmaterial. Pero las dos existen, tanto el cuerpo existe como la materia.
Pero cómo se conectan, pues ese es el problema que hasta el día de hoy no se ha podido resolver. ¿Cómo es que tienen este puente de comunicación, tanto el cuerpo como la mente? No se sabe. Hasta el día de hoy ni la ciencia lo ha podido determinar. Mucho menos alguien que hace biodecodificación lo va a saber. Pues no mamen, tampoco. Pero bueno, no se ha logrado entender cuál es el punto de conexión, porque se plantea que hay una dualidad verdadera entre la mente y el cuerpo. Luego tenemos a Immanuel Kant, uno de mis maestros, que por aquí sale. Kant hablaba también de la dualidad entre el fenómeno, lo que ves, y el númeno, lo que hay detrás del fenómeno y que no ves. Kant decía que las cosas que miras son como aspectos filtrados de una realidad que no puedes ver, como que tienes unas gafas que están filtrando a la realidad y se te aparece a ti un fenómeno. Lo que tú llamas silla, lo que tú llamas mesa, lo que tú llamas pinche vecino como chinga, es simplemente una apariencia que se ha formado en tu mente y en tu cerebro, pero que no podemos ver exactamente qué hay detrás de eso. Algunos dirían, pues lo que hay detrás es energía, rayos luminosos, mil cosas. Entonces había una dualidad entre el fenómeno y el númeno. El númeno es la cosa en sí, así la llamaba el maestro Kant. Spinoza, también otro consentido del canal de Baruch Spinoza, pues él decía, pues ni más paloma, no existe la dualidad. Lo que nosotros llamamos, por ejemplo, agua y fuego, no son dos cosas existentes por sí mismas, sino que las dos tienen una sustancia. Hay una sola sustancia que permea todas las cosas que vemos en el universo. Por lo tanto, no hay dualidad, solamente hay unidad como sustancia extendida en la naturaleza. Y así, quizá podemos ver finalmente a Nietzsche. Nietzsche decía que, bueno, en el aspecto de la dualidad, no hay un bien, no hay un mal, sino que son cosas inventadas, que nosotros nos inventamos qué cosa es buena y qué cosa es mala. Porque la dualidad del bien y del mal, pues implica que siempre tienes que estar luchando contra un mal, aunque tú seas bueno. La dualidad entre el inocente y el culpable implica que debes de tomar una postura. La dualidad no solamente son los aspectos físicos, sino también los aspectos de creencias. La dualidad te puede llevar entonces a poner solamente dos opciones. O soy esto, o soy aquello, o las dos cosas. Pero a diferencia de la dualidad, pasamos a la unicidad, o a la unidad, mejor dicho, donde solamente existe una cosa, una sola cosa. No existiría algo que se le pueda contraponer. El curso de milagros plantea que nuestra mente es una. No son dos mentes, ego y Espíritu Santo, no, es una. Y que en esta mente una o uno existe solamente una cosa, el amor. No existe el miedo como una contraparte del amor, sino que el miedo sería la ausencia del amor. Eso no es dualidad. La ausencia de algo no significa la dualidad de su contrario. Ausentar el amor no quiere decir que se haya creado una nueva realidad que pueda contrastarlo verdaderamente. Simplemente es la falta de amor, la falta de luz, la falta de algo. El curso de milagros se considera un curso de no dualidad en ese sentido. Te está exponiendo lo que solo existe y todo lo demás que tú ves que no existe se plantea como la falta de algo, no como la realidad opuesta. Por eso es que no podríamos tener una dualidad en el curso de milagros desde el punto de vista de que hay personas buenas y personas malas. No es real, sino que solamente existe el amor, y cuando nos ausentamos del amor podemos ver un mundo de dualidad, donde hay personas buenas y donde hay personas malas. Así que es un tema, por supuesto, que toca los aspectos más profundos del pensar. No es tan sencillo en determinado momento, pero sí necesitamos hacer una reflexión sobre lo que representan estos aspectos duales, porque a veces simplemente se tocan a la ligera, y ahí tienes a muchos maestros espirituales hablando de el perdón no dual.
¿Pero qué quieres decir con esa mamada? El perdón no dual. ¿No dual de qué? No hay una explicación. El propio Advaita Vedanta es un camino que habla acerca de la no dualidad, de que no existen dos, solamente hay uno. Por eso algunos han utilizado al Advaita como un camino paralelo o quizá de continuación del curso de milagros, porque parece llevar el mismo aspecto de la no dualidad, diciendo que toda dualidad es una ilusión. Por eso lo planteaba desde el principio. Lo contrario a la dualidad no es la unidad, es la igualdad. ¿Qué es lo que el curso de milagros hace? Te dice que todos los milagros son iguales, que todos tus hermanos son iguales, precisamente para dejar atrás la ilusión de dualidad, de que hay milagros más complicados que otros o que hay personas buenas o malas. Simplemente te dice, esta dualidad que tú miras en el mundo es totalmente arbitraria. Nadie verdaderamente podría saber si existe desde un punto de vista consistente, porque puede cambiar por constructos sociales, por cultura también, por época y por tiempo. Las personas del siglo XVIII, XIX, solían celebrar sus matrimonios usando un vestido negro las mujeres. Las mujeres se vestían de negro. ¿Cuál sería la otra opción? Vestirse de blanco, que es lo que hacemos hoy. Pero en aquella época era bueno vestirse de negro para casarse. Ahora no sería tan bueno, no se ve tan bien, porque estos conceptos éticos de bueno y malo también necesitan a veces conceptos de dualidad. Así que la dualidad sigue teniendo una implicación interesante en lo que es el pensamiento. Tanto es así que incluso la ciencia, con la física cuántica, ha tomado a la dualidad como una posible explicación dentro de todo su argumento de lo que pasa en el mundo microscópico, como puede ser la dualidad onda-partícula, donde se dice que lo mínimo que podemos nosotros determinar como la construcción de la realidad, un átomo, una partícula subatómica, un fotón, se comporta de manera dual. Se comporta tanto como una partícula como tanto una onda. Eso en la física cuántica, bueno, se empezó a explicar desde el principio. Sin embargo, obviamente todas esas son interpretaciones. La dualidad parece ser algo que humanamente nosotros hemos definido. Nosotros tenemos todavía ese debate. ¿Existe o no existe la dualidad? Pero para el curso de milagros definitivamente no hay dualidad, no existe, simplemente es una ilusión. Pero fuera del curso de milagros, pues tenemos otros caminos filosóficos que ya expuse y también espirituales como el Advaita y algunas otras ramificaciones del hinduismo, donde se plantea que toda dualidad también es una ilusión. Así que en conclusión, querido amigo, la dualidad es que todo lo malo tiene algo bueno, todo lo bueno tiene algo malo. Como digo una cosa, digo otra. Esas mamadas son aspectos de la dualidad. La chimoltrufia representa la dualidad porque como dice una cosa, dice otra. Pues no mames, obviamente, ¿no? Como digo una, digo otra. ¿Qué quieres decir con eso? Cierta vez un facilitador al que he criticado y que ustedes se han molestado demasiado por criticarlo, pues decía que tanto pensar como sentir eran exactamente la misma situación, eran los mismos elementos, también como caminar y como otras muchas cosas. O sea, entonces ya no había una dualidad ni tampoco una descripción exacta de los términos, sino más bien una ambigüedad, que ese es otro término que también se ve. Dentro de lo que representa la dualidad se tiene que especificar hacia dónde nos enfocamos. ¿Podemos decir que hay una dualidad entre pensar y sentir? Podría ser. ¿Podríamos quitar esa dualidad y decir que sentir y pensar son lo mismo? Podría ser también, pero hay que dar un contexto. No es lo mismo en todas partes. En el curso de milagros, para concluir, la palabra dualidad no aparece.
Lo estoy buscando. Unidad la tenemos en 266 ocasiones. Palabras afines a unidad. Esas sí las tenemos. Unidad, claro. Pero la palabra dualidad no la encontramos. Dual, tampoco. No es parte del léxico del curso de milagros la no dualidad. Mi sugerencia es no incluirla, no utilizarla. No es necesario. Así como digo, no es necesario hablar del perdón cuántico del curso de milagros o del perdón no dual, pues creo que es importante mejor utilizar los propios términos del curso de milagros cuando se estudie curso de milagros. Si voy a estudiar física cuántica, pues ahí a lo mejor puedo hablar de la dualidad onda-partícula, claro que sí. Pero en el curso de milagros, pues no tiene sentido dar una exposición del tema de las relaciones especiales o santas, hablando acerca de la dualidad, que puede representar los comportamientos narcisistas que son heredados de los ancestros debido a las constelaciones que no se sanaron, porque ya estamos metiendo una mezcla de mole con pozole y queda un batidillo horrible. Así que para concluir, amigo, ¿para qué hacerte algo tan fácil? ¿Para qué explicártelo tan fácil si podemos complicarlo más? Si quieres algo muy fácil, pues un curso de milagros es la cosa más fácil que se puede encontrar para poder llegar a la paz. Pero si nos vamos fuera del curso, pues sí vamos a tener algunos otros caminos más complicados. Y es allí donde digo, pues ya que a veces nos gusta complicar las cosas, pues ¿por qué no complicar esta también? ¿Qué te parece, querido amigo? ¿Tú qué opinas acerca de este tema sobre la dualidad? Si te ha gustado este video, deja un me gusta milagroso. Comparte este video también con todos tus facilitadores que dan cursos de la no dualidad y por favor, deja un emoji de cerveza. Déjame en los comentarios, ¿tú qué opinas al respecto?